convocantes, también a todas las personas afrodescendientes, no solamente mexicanas, sino también a las personas afrodescendientes que se encuentran en nuestro país, por estar aquí escuchándonos también. Desde el activismo y desde la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas, especialmente de la población afrodescendiente en México, me gustaría como primero puntualizar algunos aspectos. El primero es que en nuestro país es evidente que el activismo que hay de personas, de líderes y lideresas afromexicanas en nuestro país ha cambiado totalmente la forma de ver las cosas. Es de reconocer que la población afromexicana, especialmente estas lideresas y estos líderes de las comunidades y de muchas regiones, empezaron ya varias décadas atrás a transformar, digamos, el país y la forma de dar a conocer la contribución de las poblaciones afrodescendientes en México. Y es así que a través de estas organizaciones que desde hace pues décadas empezaron esta labor y que fueron ellas las primeras en poner el punto en la llaga sobre el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de estas poblaciones, es que empieza un debate primero a nivel nacional. Después es evidente, y quiero aquí puntualizar, que el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, también marca un parteaguas, porque también las instituciones como una de las que es convocante, Celina, tiene una participación muy activa y también les decía yo, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas se vinieron dando esfuerzos que al final del día, uno de ellos, y no menos importante, y yo considero que es uno de los que ha marcado un poco más en épocas recientes la colaboración de las instituciones para el reconocimiento y justicia, así como desarrollo de las personas afrodescendientes, es el decenio. Este decenio proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en 2013 bajo la resolución 68-237, que tiene básicamente tres grandes objetivos. El objetivo de promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas afrodescendientes, como lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como promover un conocimiento y respeto a la diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes, la contribución al desarrollo de sus sociedades. Aprobar y fortalecer los marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la declaración y el programa de acción de Durban, así como la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, para así asegurar su aplicación plena y efectiva. Y es en ese marco que también diversas instituciones empiezan a hacer un esfuerzo con el empuje de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y pues obviamente promotoras y promotores de los derechos humanos, que al final del día primero se logra una primera encuesta intercensal en 2015 para ello, pues es una primera medición que pudo haber tenido desaciertos, pero que también tuvo otros aciertos y que lo que nos da muestra es que nos arroja una primera contabilidad de personas afrodescendientes en México que se autorreconocen o se autoadscriben afromexicanas. Y en ese sentido es muy importante también tomar en consideración que este decenio, una de las cosas que solicita a los estados parte y es que se reconozca y que haya en todos los lugares del planeta estadísticas que nos permitan visibilizar primero dónde se encuentra la población, en qué condiciones, y también que nos permita visibilizar
qué tanto tienen acceso a servicios, así como también eso nos va a permitir ver cómo ejercen sus derechos humanos o cómo al final del día tienen esta justiciabilidad de sus derechos. En ese sentido es también que la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2013 en este marco del decenio señala también no solamente la importancia de estas estadísticas, sino también la necesidad de que se den a conocer, y es ahí donde como activista consideramos que es necesario tener unas campañas mucho más de incidencia para que la población en general se pueda autorreconocer y comprenda el término de ese autorreconocimiento. Si bien es cierto, este censo 2020 tenía también un reto mayúsculo que era, como ya lo decía Ricardo Torres, un elemento adicional que era la pandemia. Pero también debemos de estar conscientes que muchas de las poblaciones en nuestro país, derivado de la violencia, tampoco pudieron ser censadas de una manera, digamos, adecuada. Y sobre todo también que en algunas lo que reportan las comunidades afrodescendientes y las personas activistas es, como ya lo decía también Isidro Añorbe, es que no se les hizo la pregunta. ¿Por qué? Porque ahí, a pesar de que entendemos y sabíamos que el INEGI había hecho una capacitación interna de manera pues intensiva para sus encuestadores, pareciera que no fue suficiente también esa parte de la sensibilización, y además aunado al esfuerzo muy importante de las organizaciones y también de algunas instituciones, pues se pudo permear, por ejemplo, esto de la pregunta de autoadscripción, que sirvió también para las personas que tenían ya conocimiento, que pudieran exigirle al encuestador que pudieran hacerle la pregunta. Sin embargo, en medio de todos estos obstáculos o, digamos, retos, se pudo lograr, y como ya se dijo aquí, pues es el 2% de la población que se autorreconoce, y sí tomamos en cuenta que nos haría falta una campaña mucho más fuerte de incidencia para el siguiente censo, y también no bajar la guardia en ese sentido, sino que seguir apresurando para que no vaya a salir la pregunta del censo, sino que se unan esfuerzos y que se pudiera ir, en todo caso, ir perfeccionando la pregunta de autoadscripción, y también ir, como ya lo decía también Ricardo, ir sistematizando los datos que al final también nos dan luz y permiten que esos datos pudieran ser explotados de una mejor manera a fin de generar políticas públicas de incidencia en las comunidades. Finalmente podrían ser una hoja de ruta, pero sí creemos que todavía desde las organizaciones de la sociedad civil y como ciudadana, que todavía se pueden hacer muchas más cosas para mejorar este tipo de ejercicios, y al contrario, ir en mejora de la pregunta y no causar, digamos, retroceso, sino ir hacia esta progresividad, porque al final de cuentas es parte de la progresividad de los derechos humanos, la visibilización y, por supuesto, la formulación de políticas públicas que incidan a favor de la población afrodescendiente en México. Tan es así también que estas campañas de información y sensibilización que en algún momento están llevando a cabo las instituciones son realmente valiosas. El país al final del día tiene grandes retos, pero también es
insuficiente, digamos, los esfuerzos aislados. Es básico y fundamental que las instituciones sigan haciendo alianzas, que las organizaciones de la sociedad civil, que los organismos internacionales, que da la academia, sobre todo, hagan esfuerzos conjuntos para que la incidencia sea mejor y no se desgasten recursos y esfuerzos, no solamente económicos, sino también de recursos humanos, en nada más campañas que no permitan un abordaje integral o que no permitan también llegar a la población que queremos, sino diversificar, hacer alianzas y seguir contribuyendo para estas campañas de información y sensibilización para el reconocimiento. Si bien es cierto, es que la reforma constitucional marca también un gran avance para este reconocimiento en nuestro país, es importante también decir que hay que bajar todo este marco jurídico a los programas, a las reglas de operación de los mismos programas para que de verdad la población afrodescendiente en nuestro país pueda tener el acceso a estos programas y a los beneficios que pues que están y tienen derecho a recibir como ciudadanos y ciudadanas de este país. Es también importante conversar y aquí decir que las brechas de desigualdad que existen entre la población, como le llaman, mestiza, que ya lo dijo también Ricardo Torres, y la población indígena y la población afrodescendiente, al final del día también estos censos, como lo decía, nos permiten visibilizar y de esa forma las instituciones están obligadas a generar esas políticas públicas inclusivas destinadas al bienestar y desarrollo para evitar también todo tipo de discriminación por cuestión, por cualquier tipo de cuestión, pero efectivamente en este caso que hablamos de discriminación por origen, ¿no? Y también podemos hablar aquí, que también es un tema muy importante, por el color de la piel. Estos temas siempre son muy, muy sensibles, pero es importante también decirlo, que las poblaciones afrodescendientes en México son poblaciones que también sufren 2 veces o 3 veces discriminación, no solamente por las condiciones de vida, sino también por el color de su piel, por su situación económica, y finalmente es un grupo que puede llegar a tener varias vulnerabilidades por por puesto estas condiciones. Lo que no podemos dejar pasar es que por lo mismo tenemos que enfocar y tenemos que tomar acción en esas medidas para que no suceda. En el seno de Naciones Unidas, les quería comentar, es importante decirles que se habla de un tipo de discriminación que ya lo ha puesto también sobre la mesa Pastor Elías Murillo, un reconocido, pues no solamente activista, sino también conocedor de todo lo que tiene que ver con población afrodescendiente y la discriminación. Y en este sentido también se habla de que se está sufriendo discriminación por motivos también del color de la piel, pero también derivado de lo que llamamos una discriminación pues racial, porque al final del día, aunque todos sabemos y todas sabemos que solamente existe una raza, la raza humana, al final todavía hay en la población en general ciertos estereotipos, ciertas conductas y también que nos permitan hablar de algo que se llama perfilamiento racial. ¿Qué es esto del perfilamiento racial? Es cuando, derivado del concepto que tenemos estereotipos, de inmediato, por ejemplo, en algunas instituciones o los mismos servidores públicos
discriminan casi de una manera automática y es lo que ahora se conoce como perfilamiento racial. Asimismo, por eso también es importante que estemos en el estudio y conocimiento de las aportaciones de las poblaciones afrodescendientes a nuestro país, para que también se reconozca que efectivamente existen, que hay en nuestro país y cuáles han sido sus contribuciones, porque también hay un gran desconocimiento. Ya hablábamos en algún momento, en algún otro foro, en algún otro espacio, que también a veces son víctimas de discriminación porque no se les considera o automáticamente se hace la referencia a que son extranjeros o que no pueden ser de ninguna forma parte de, de personas que habitan en nuestro país como ciudadanos o ciudadanas por el color de la piel, y eso también es fundamental. Asimismo, lo que se ha también notado, y esto ya un poco más de manera reciente, es la importancia de esa representación de la población afrodescendiente en puesto de toma de decisiones, también en abrir espacios para que la población afrodescendiente en nuestro país empiece también a tener una participación más activa en diferentes espacios de toma de decisiones, y por eso también es muy, pero muy importante que se formulen ciertas estrategias que nos permitan acreditar de que la población, realmente población afrodescendiente, sean las personas que acceden a esos puestos de tomas de decisiones, que, bueno, sean también beneficiados o beneficiadas por algún programa social, que también puedan acceder a beneficios que el mismo Estado proporciona, y que también en algunas ocasiones es importante destacar que en el ámbito internacional también hay oportunidades específicas para población afrodescendiente, y es de vital importancia que esos espacios sí sean para ellos y para ellas, para que también tengan una presencia y vayan también siendo parte de la toma de decisiones, y también para estar a favor y contribuir a favor de sus comunidades. Me parece que de todo lo que hemos hablado y lo que, perdón, se ha dicho ahorita, perdón, al final del día también todas las herramientas internacionales, así como la misma Constitución, nos brindan áreas de oportunidad para seguir avanzando en este reconocimiento. Hemos conversado ya con algunos organismos internacionales y representantes de los mismos, en los que se nos ha indicado que es muy posible que, derivado a que no hemos tenido el avance que se necesita a nivel mundial en este reconocimiento, justicia y desarrollo para las comunidades, se vuelva a dar otro decenio internacional. Y esas son herramientas que nos van a permitir también ir reforzando las actividades a nivel estatal, que den cuenta también y que haya un mejor reconocimiento a la población. Es importante hacer trabajo de campo, ya lo decía Fabiola. Hace algunos años fuimos de trabajo de campo a Morelos. Hubo, justo ya lo decía ella, un trabajo, digamos, de investigación y también de fotoperiodismo, en el que pudimos documentar y tener una charla cercana con descendientes y personas que en ese momento se autorreconocían, sobre todo en lo que decía Fabiola, en la ex hacienda azucarera de Tenango del Valle. Pero es algo muy significativo el hecho de que ya estamos hablando, si no me equivoco, por lo menos de hace 7, 8 años, donde por lo menos en Morelos no había
pues lo que ahora podemos ver, ¿no? Como ese también interés y también ese seguir de las instituciones de buscar, ¿no? Y de reconocer a estas poblaciones afromexicanas y que en ese momento nos costó, la verdad, bueno, gracias a Fabiola pudimos identificar algunas personas y hacer un poco de historia, para también ir explorando cómo es que llegan a Morelos, obviamente con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de académicas y académicos, que fuimos y se fueron armando. Creo que es un proceso muy interesante las visitas en el terreno, el ir a las comunidades. Ahí es donde uno da cuenta de cómo el aporte, de cómo llegaron, pero también el interactuar y rescatar esa memoria viva, porque al final del día, si no lo hacemos pronto, cada vez las personas pues van dejando, y si no sensibilizamos, si no concientizamos de ese verdadero aporte que van teniendo y lo rescatamos, va a ser muy difícil todavía con el paso aún de los años. Recientemente, bueno, el día de ayer, si no mal recuerdo, una de las pocas personas de la comunidad negros, conocida como tribu Negros Mascogos, falleció, y era ya de las muy pocas personas que hablan esta lengua, que finalmente, si no tenemos, por fortuna, y lo puedo decir así, estuve allá, pudimos documentar en este esfuerzo por ir a las comunidades, y que al final del día el tiempo pasa, y si no rescatamos también esa memoria viva, la podemos perder, y al final, si no hay, pues por lo menos algunos documentos o al final del día personas que puedan también comentar toda esa historia, todo ese aporte en este sentido que les decía de la tribu Negros Mascogos, pues es un idioma que prácticamente ya está extinto, que eran prácticamente 3 personas que todavía tenían el conocimiento, una de ellas ya también falleció el día de ayer. Entonces es muy importante rescatar esta memoria, ir al terreno, ir a las comunidades, también hacer ese trabajo de sensibilización, porque Fabiola ahorita lo puede comentar y no me dejará mentir. Yo creo que esos esfuerzos fueron muy importantes para que ahora en Morelos tengan ya también todo este trabajo que al final de los años Fabiola, junto con otras académicas y instituciones, fueron pioneras en Morelos, y ahorita, bueno, hubo y se nota un avance, pero eso tendríamos que estar haciendo en todos los espacios, eh, en todo el territorio a nivel nacional, ¿no? Ir rescatando esto. Al final, creo que con esto abordo de manera general lo que nos tocaba. Yo solamente aquí ya no lo desglosó mucho mejor Ricardo Torres, pero yo tengo aquí el dato a reserva que él me corrija, que en Morelos en el último censo se reconocieron 38,331 personas, ¿no? Lo que él hacía también en un ejercicio muy interesante de bajarlo a la localidad, no, a ese grado todavía no llegué, pero bueno, sería, como él lo dijo también, maravilloso que se pudiera sistematizar. Yo también aquí nada más les quiero comentar a grandes rasgos, por ejemplo, de un análisis que se hizo con una colega, Argisofía Pérez, que seguramente la conocen. Ella nos hizo una pequeña, pues unos pequeños datos que nos dan muestra más o menos de cómo está la situación con la población afrodescendiente, y aquí ella nos ponía: derecho a la educación, el promedio de escolaridad es de 9 años, lo que equivale a secundaria terminada. Esto en términos globales, o sea, en términos de todo el censo. 95,7% de las niñas y niños de 6 a 11 años asisten a la escuela. 91,3% de las y los adolescentes de 12 a 14 años asisten a la escuela, y aquí es donde viene ya, empezamos a tener esas brechas de desigualdad. 73,7% de las y los adolescentes de 15 a 17 años
asisten a la escuela. Solo el 29.5% de las y los jóvenes de 18 a 25 años asisten a la escuela. Es decir, desde ahí empezamos con una brecha de desigualdad importante. Y de derecho al trabajo, 58.7% son población económicamente activa. Entre ellas, 97.1% están ocupadas y 23.9% tienen prestaciones solamente, o sea, aguinaldo, vacaciones, servicio médico y utilidades. Es decir, aunque el 97.1% están ocupadas, solo el 23.9% tienen prestaciones, ¿no? Y la mayoría son personas empleadas o trabajadoras por cuenta propia. Entonces, ahí pues estamos hablando también de estas brechas de desigualdad. Ahora, en lo que refiere a programas de acceso a programas de gobierno, 25.5% de las viviendas reciben algún apoyo económico por programas de gobierno. Es decir, pues también no estamos hablando de solamente un cuarto de la población afrodescendiente es la que puede tener acceso a este apoyo económico por programas de gobierno, ¿no? Y pues bueno, finalmente en los grupos afrodescendientes con mayor riesgo de vulneración encontramos 1.297.617 mujeres, 195.591 personas LGTBIQ+, 617.984 niñas, niños y adolescentes, 321.501 personas de 60 años y más, y 136.763 personas con alguna discapacidad, que también todo esto es un marco que nos permite tener de referencia para esa necesidad del Estado de apuntalar hacia políticas públicas en ese sentido. Y bueno, sin más, lo dejaría ahí y